todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Que Sabe Sabe, donde hablamos de sus errores, chambonadas o dudas técnicas que puedan tener sobre el mundo de la construcción. Para el día de hoy vamos a estar hablando de cómo impermeabilizar una fachada y tenemos como varios tipos de fachadas, entonces va a estar súper interesante. Por eso me traje a Juan Carlos desde Cali para que nos enseñe todos sus tips. ¿Cómo estás, Juan? Andrea, muy bien, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, entonces vamos a empezar hablando de cómo impermeabilizar una fachada y nuestro primer producto invitado como a ese proceso es paraguas, cubiertas y terrazas. Ok, gracias Andrea. Bueno, digamos que nosotros dentro del portafolio de los paraguas tenemos una familia completa. Sí, que ya hemos hablado de ella. Sí, seguramente en otros espacios han hablado y es importante que dentro de ese portafolio tenemos un producto que se acomoda seguramente a las necesidades del cliente, ¿sí? Algo que es importante en el sistema constructivo es que nosotros normalmente somos muy correctivos, no somos preventivos. Es verdad. ¿Sí? Y seguramente cuando uno no prevé las cosas, pues seguramente a futuro las humedades pueden causar afectaciones bastante importantes, ¿sí? Y esas afectaciones pueden, digamos que, valga la redundancia, afectar las estructuras. Y por eso, digamos que venimos hoy un poquito a hablar de este producto que es una buena alternativa en el caso de la protección de las fachadas. Listo, entonces, Juan, algo importante, y tú lo mencionabas, es que siempre vamos a impermeabilizar cuando ya la humedad está en la casa. Exacto. O por fuera de la casa. ¿De acuerdo? Cierto, nunca lo hacemos de forma preventiva, igual que nuestro sistema de salud. Pero es algo que hoy queremos como recalcar y mencionar porque Corona tiene muchas soluciones y muchas formas de prevenir que no nos pasen estas cosas. Entonces, para impermeabilizar una fachada, ¿cuáles son como las recomendaciones? Ok, digamos que algo que es importante es que primero que el maestro le haga entender al cliente o que el cliente le muestre al asesor del punto de venta o el maestro que es una necesidad, ¿no? Que no es un capricho y que no es aplicar un producto por aplicar y no es porque el maestro quiera ganar más plata ni mucho menos, sino que es una necesidad para que lógicamente proteja la estructura. Cuando una persona seguramente invierte en proteger su ambiente, pues espera que esa inversión sea duradera en el tiempo. Cuando seguramente no se protege y se enchapa sin haber impermeabilizado, pues las humedades seguramente comienzan a causar afectaciones en la estructura y eso seguramente a futuro causa problemas de desprendimiento, humedades y digamos que daños que son mucho más complejos que los que el cliente seguramente se puede llegar a imaginar. Entonces, seguramente es supremamente importante el tema de la aplicación del producto, que es importante que antes de aplicar cualquier producto, y como bien lo hemos dicho anteriormente, la persona que vaya a hacer la aplicación, déle las recomendaciones que vienen impresas pues, en el producto, donde está seguramente el paso a paso para hacer la aplicación. Otro tema que es supremamente importante es que la superficie en la cual voy a aplicar el producto debe estar en óptimas condiciones. El maestro también tiene que hacer una evaluación de esa superficie, que no esté polvorienta, que no tenga mugre, que no tenga polvo, que no tenga ningún tipo de aceite, algún tipo de esmoldante, ni de grasa, ni nada que pueda, digamos, que afectar la aplicación del producto. Si existe cualquier tipo de patología, pues indiscutiblemente hay que tratarla. Aquí todas esas patologías, digamos, que se mencionan en el empaque, y se dice, digamos, que cuáles son las recomendaciones importantes para tratarla y hacer que esa aplicación que el cliente haga finalmente sea duradera en el tiempo. Claro que sí, igual siempre tenemos una ficha técnica por cada producto y lo pueden encontrar en www.corona.co. Ok, muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, porque a veces no leen la ficha técnica, entonces mezclan el producto y el producto no habría que mezclarlo, no miran el modo de uso y siempre es importante mirar como todos estos pasos que nos estás mencionando. Okay. Listo, entonces ahora, sabiendo que ya tenemos la superficie limpia, sin grasa, sin polvo, está perfecta, la podemos impermeabilizar, ¿cuál sería el siguiente paso? Ok, teniendo en cuenta que ya la superficie se encuentra en óptimas condiciones, está seca, no hay humedad, etcétera, etcétera, pues digamos que la aplicación del producto, una característica importante es la fácil aplicación. Cuando yo ya por el producto, es como aplicar una pintura. Lo que hago inicialmente es homogeneizar el producto, ¿sí? Y con una brocha, con un rodillo, comienzo a aplicar el producto. Y algo que es importante, digamos que es respetar el secado entre manos, ¿sí? Algo que es supremamente fundamental, porque aquí se trata de proteger una superficie y digamos que esa protección se logra aplicando manos cruzadas y dejando un tiempo secado entre manos para que finalmente el producto se vaya comportando de la manera que seguramente el cliente y el mismo instalador espera. Claro que sí. Algo importante también que ya habíamos mencionado y es que aunque el producto se aplica como si fuera una pintura, acá
no es tanto el cubrimiento, porque en la pintura buscamos cubrimiento, sino que haya un grosor. Exactamente. Por eso es importante, y ese grosor de película de protección se logra es cuando yo aplico una mano, dejo secar, aplico la siguiente cruzada, dejo secar, aplico la siguiente cruzada, dejo secar, finalmente voy construyendo esa película que es la que finalmente me va a proteger. Algo que es supremamente importante y es que el producto ya viene listo, ¿sí? Aquí no tengo que adicionarle absolutamente nada, ¿sí? Homogenizo y comienzo a aplicarlo. Digamos que muchas veces, digamos que las personas por temas de economía o de desconocimiento le echan agua y la mezclan con agua, ¿sí? Entonces cuando la mezclan con agua seguramente están quitándole las propiedades al producto y normalmente digamos que hay unos consumos determinados que es importante respetar esos consumos. Aquí no se trata de hacer rendir el producto porque cuando uno hace rendir seguramente al final lo que está haciendo es una película mucho más de un espesor menor y eso puede afectar seguramente a futuro las características y propiedades del producto. Claro que sí, y que cuando le echamos agua lo único que estamos consiguiendo a la final es que se demore más en secar. Y quitándole propiedades indiscutiblemente al producto porque al final, lo repito, las propiedades se pierden cuando mezclamos elementos que no son los adecuados en la mezcla. Listo. Juan, algo importante y es que este paraguas nos sirve ¿en qué superficies? Pues digamos que normalmente cuando uno lo aplica, si estamos hablando de una fachada sobre un mortero, ¿sí? Un mortero, seguramente un repello, pero hay que tener en cuenta que la superficie esté consolidada, ¿sí? que no esté polvorienta. O sea, sí, desconsolidada es que yo ponga la mano y que la mano me quede llena de polvo. Sí, seguramente. Entonces eso que hay que corregirlo previamente y ahí tenemos también dentro del portafolio productos que ayudan a hacer esa consolidación de esas superficies, como seguramente es el Primer Core. Sí. Pero es importante tener en cuenta que la superficie esté en buenas condiciones. Sí, o sea, en los casos entonces de que la superficie esté desconsolidada podemos aplicar Primer Core y después aplicamos el paraguas. Ok, entonces digamos que cuando yo aplico el producto, quiere decir que ya la superficie está en óptimas condiciones y no tiene seguramente ningún tipo de patología. Hago la aplicación, digamos que con rodillo, ¿sí? Y dejo secado entre capas. Que es importante, aquí cuando estamos hablando de una fachada, las fachadas pueden cambiar dependiendo de la estructura en cuanto a temas de tamaños. Entonces es importante que seguramente en la fachada vamos a encontrar juntas, ¿sí? Así como encontramos juntas de colocación en el piso o juntas estructurales, también seguramente en una fachada las vamos a encontrar. Entonces si encontramos y seguramente tienen que estar en esas fachadas, hay que respetarlas, ¿sí? Hay que respetarlas y después de que acabemos la impermeabilización, pues seguramente lo más aconsejable para el cliente sería cubrir esa superficie y enchapar, ¿sí? Y enchapar. Entonces, después de que yo aplico el producto, dejo el secado entre capas. Si estamos hablando de una fachada, pues lógicamente hay un tema de cortagoteras, de lagrimales, que hay que tener en cuenta que estén ahí pendientes y proteger la superficie, vuelvo repito, para evitar de que la humedad entre. ¿Cuál es el elemento que finalmente ayuda a que la humedad no entre? En este caso el impermeabilizante cubiertas y terrazas. Listo, entonces ya sabemos entonces que podemos impermeabilizar y después de ahí debemos cubrirlo, o sea, no podemos dejar el impermeabilizante expuesto. Pues digamos que si estamos hablando de una fachada, lo más seguro es que el cliente la proteja, ¿no? La proteja o la enchape, seguramente para causar un impacto visual diferente al que puede dar como tal el producto. Sí, seguramente. Listo. Juan, y en las fachadas donde no son en concreto, sino que son en ladrillo, sí, que son más porosos, ¿ahí cómo hacemos para proteger nuestras fachadas? Bueno, digamos que seguramente cuando una persona tiene una fachada en ladrillo, está pensando en ese tema estético, en eso que genera seguramente ese concepto natural del ladrillo. De que quiere que se vea. Exactamente, que quiera que se vea. Entonces, si yo le aplico un producto encima, pues implicaría que seguramente le cambie esa apariencia que el cliente seguramente está buscando. Entonces, nosotros también dentro del portafolio tenemos unos productos que se llaman hidrófugos, ¿sí? Contémosles un poquito más qué son los hidrófugos. Bueno, digamos que al final los hidrófugos son elementos que le aplicamos como tal a la superficie y lo que hace de cierta manera es penetrar en el producto, no lo sella completamente, penetra, digamos que el producto internamente puede transpirar, ¿sí? No le cambia la apariencia, pero lo que hace es que cuando le caiga agua, en este caso al ladrillo, el hidrófugo lo que hace es repeler el agua. Normalmente cuando tengo una superficie que no está protegida, en el caso de un ladrillo, le cae agua, el agua seguramente con el tiempo comienza a descomponerse, forma un moho, etcétera, etcétera, le sale un mildren, le cambia la apariencia seguramente física y estética al producto y eso digamos que hace que en apariencia no se vea bien. Sí. Entonces si el cliente quiere conservar la apariencia del ladrillo, ese concepto natural,
lava muy bien las impurezas que tenga, ¿sí? Quita ese moho, ese mildren que tenga, y ya cuando esté seca la superficie, le aplica un hidrófugo, que es un elemento que nosotros tenemos dentro del portafolio, que penetra en el ladrillo y lo que hace es repeler la humedad, pero conservando, que es lo más importante, la apariencia natural del ladrillo, que es lo que seguramente el cliente busque y quiere. Claro que sí, entonces tenemos en este caso dos soluciones en el portafolio que son super fachada solvente. Base agua y base solvente. Eso, base solvente y base agua. Y que en este caso, ¿cómo sería la aplicación? Pues digamos que es importante, digamos que retomar nuevamente el tema de que siempre debemos verificar la superficie, en qué condiciones está, que no tenga ningún tipo de patología, y las patologías que tenga, digamos que hay que tratarlas. Y cuando se hace la aplicación del producto, pues digamos que hay que hacerlo primero a primeras horas del día seguramente, o al final de la tarde, que no haya mucho sol. Y es importante, digamos que entre las recomendaciones que se dan del producto, es que yo comienzo a aplicar el producto, ¿sí? Y me voy devolviendo sin que la primera mano haya secado completamente, para lograr que con una segunda mano le dé un mejor cubrimiento pues a la superficie. Cuando el maestro aplica y deja secar la primera mano completamente y se devuelve a aplicar la segunda, habiendo secado la primera nos va a repeler la segunda mano, y eso es lo que finalmente no queremos. O sea, por eso no se puede dejar secar completamente. Sí, entonces aplico esa primera mano, voy avanzando, me devuelvo y repinto sobre esa primera mano que ya había aplicado, para garantizar de que la segunda mano que aplique también logre penetrar y logremos, digamos que proteger como tal la superficie, y que al final el ladrillo quede completamente con sus mismas características, porque no cambia su apariencia, el producto pueda penetrar y cumplir la función que es proteger y embellecer como tal el ladrillo. Listo. Algo importante de nuestro super fachada en cualquiera de las dos presentaciones es que al inicio él deja un efecto perlado. Sí. Que van a ver un video sobre eso. Pero con el tiempo el efecto perlado se va perdiendo. No quiere decir que se vaya perdiendo la protección sobre el ladrillo, sino que simplemente pues deja de ver como que las goticas de agua quedan como exactamente. en perla. Normalmente cuando uno aplica, y si el producto no está hidrofugado y yo le echara agua al ladrillo, automáticamente el ladrillo absorbe el agua. Y ¿sí? Se va a ver al mismo oscuro. Seguramente va a oscurecer, pero cuando el producto ya esté hidrofugado, el ladrillo está hidrofugado y le cae agua, automáticamente ese efecto perlado hace que el agua, digamos que escurra, encapsula el agua, ¿sí? Y la direcciona, digamos que en este caso es al piso, y el ladrillo, digamos que mantiene su apariencia normal. Claro que sí. Entonces, Juan, yo creo que podemos hacer como un 1, 2, 3 de estos dos productos que estamos hablando, que uno es paraguas, cubiertas y terrazas, y el otro es super fachada. Ok, entonces lo primero seguramente, y como siempre le hemos dicho, leer las instrucciones, que la superficie en la cual apliquemos el producto no tenga ningún tipo de patología, ¿sí? Y si hay alguna patología, digamos que hay que corregirla. Segundo, este producto se aplica a manos. Entonces yo aplico una mano, dejo secar, aplico la siguiente mano cruzada. Estos productos están, digamos que reforzados con fibras, y este tiene componentes uretánicos, que al final, digamos que también le dan cierta flexibilidad como tal al producto. Cuando yo lo aplico y dejo el secado entre capas y entre manos, estoy construyendo una película, que finalmente es la película que me va a encargar de proteger. Cuando yo impermeabilizo una superficie, lo que estoy es evitando que el agua entre. Cuando el agua entra, seguramente a una estructura, me la está debilitando, y de manera gradual puede causar afectaciones muy importantes. Por eso, cuando yo aplico el impermeabilizante, en este caso paraguas, para proteger esa fachada, seguramente después de aplicado, lo que hago es enchapar. Si vamos a enchapar, es importante, dadas las características que tiene este producto, debemos utilizar un pegante, que dentro del portafolio y la familia de los Pegacor es el Pegacor Flex, que es importante, digamos que tenerlo en la cuenta para después de que apliquemos el producto, si vamos a revestir esa fachada, lo apliquemos con Pegacor Flex y garantizar una buena adherencia. Porque no va, o sea, algo que puede pasar entre materiales químicos es que uno repele el otro. Sí, y en seguramente. este caso no va a pasar. Seguramente, estos productos son acrílicos, este tiene componentes uretánicos, y seguramente cualquier pegante no se va a adherir. Entonces ahí dentro del portafolio y la familia de pegantes tenemos un pegante que se llama Pegacor Flex, que es el ideal seguramente para, en este caso, de ayudar a que ese revestimiento se adhiera de una mejor manera. Claro que sí. Entonces ya, y en el caso de que lo que queramos es que proteger nuestros ladrillos y que nuestra fachada se siga viendo natural pero protegida, lo que tenemos que hacer es aplicar una capa, y antes de que se seque volver a aplicar la siguiente capa, como ya nos lo decía Juan, y ya, o sea, tener siempre como todas estas soluciones a la mano y prevenir, como les estamos diciendo, no cuando ya está lloviendo. Ok, una cosa importante, Andrea, es que una cosa es que si yo quiero que las características del producto permanezcan en el tiempo, ahí utilizamos un hidrófugo. Entonces, si yo tengo una superficie que está seguramente repellada,
en cemento, en ladrillo y quiero conservar esa apariencia natural del producto, aplico un hidrófugo. Sí. Si yo seguramente quiero ya proteger e impermeabilizar, en este caso específicamente dando las fachadas, ahí tenemos el cubiertas y terrazas con todo el proceso que acabamos de mencionar. Claro que sí, entonces esperamos que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Déjenos en los comentarios si ya han usado cualquiera de los dos productos, qué dudas o curiosidades quisieran saber también de estos productos o de cualquier otro producto del portafolio, qué chambonadas o errores técnicos quisieran ver. Los esperamos en un próximo capítulo en el que sabe saber. Muchas gracias a Juan por estar aquí y muchas gracias a todos por conectarse. Hasta luego. Hasta luego, gracias.